Chicos, buenos días. Buenos días. Ahorita me les dio falta el invitado. Parece de pues de estos dos grupos. Y deje los de las 6 de la mañana. ¿Qué más? Pero sí tengo el de ustedes. Entonces los esperamos más bien también. Pues porque más los otros son los de las 6 de la mañana. Pero sí, o sea, en general, hay de todo. Hay unas notas muy buenas. Y otras más. Y otras más o menos. ¿Ya? Pero pues en general, digamos que hay mucha variabilidad. No, pero no, pero el hecho que haya varios 4 5, varios 4, también. Les hay 4 5, pues, de pronto el 5 sí lo tienen en las 7 de la mañana, pero notas pues de 4 5, 4 5, como notas de 1, modal, pero hay de todo. Ventaja, que eso lo deberíamos definir de una vez, y es que recuerden que tienen el salón del inversionista, es de este miércoles 8. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar, el evento empieza faltando 10 para las 8. Entonces, la idea es que estén a esa hora para que puedan inscribirse. Recuerden que una vez se inscriben, a ustedes les va a llegar, digamos, como un certificado de asistencia. Es bueno tenerlo. ¿Por qué? Que no vayan a tener una hoja de vida donde solamente dice el nombre, ingeniero financiero, ingeniero industrial, la dirección de la casa y ya. O sea, todos esos congresos, monitores, todo eso pesa en la hoja de vida, sobre todo cuando uno es recién graduado. ¿Cierto? Yo estaba actividad experta. Entonces, para que lo tengan presente, entonces ojalá lleguen, recuerden que sobre todo en el caso de este grupo, como ustedes tienen clase de 8 a 10, o sea que ahí van a estar antesitos de las 8 inscribiendo. Esto, y ya luego pues siguen como con las otras conferencias. Pero primero vamos a ver a las 9:30, algo así, para que lo tengan como presente. Y bueno, definamos eso de una vez. Lo que yo les dije a las 6 de la mañana es que por la asistencia al salón del inversionista, más el ensayo de las conferencias en las que esté, no muy largo, no algo muy ejecutivo,
le voy a dar una unidad en uno de los exámenes, cualquiera de los tres exámenes que tenía. Recuerden que los dos primeros son del 20, el segundo es del 15, el tercero es del 15. Entonces yo diría que eso le sirve más en uno del 20, ¿sí o no? Te va a tomar más. Entonces, si sacan un 2, yo les quedo. Listo. Si yo saqué 4 5, o sea, que me dijo 4 5, digamos en el primer examen, ya definimos si en el primero, en el segundo, ya ve, listo. Pues ahí se le sube el punto 5. O sea, ya luego el otro pedacito no se vaya a quedar en 5,5. O sea, no, porque me el porque en el examen que les haya ido más mal, les van a que porque de ahí te puede bien el primero y ahí viene el primero y más a los otros. Entonces, definimos el uso del examen. Listo. Entonces, chicos, arrancamos con la clase de hoy. Distribución post título. Pero es una ventaja, o sea, no crean, o sea, eso les toca a ustedes este semestre, a los que vienen para estar en situaciones, porque el salón de la universidad solamente se hace una vez al año. Eso, distribución Poisson. Distribución, pues no ponen las paredes, okay, simplemente Poisson. Distribución Poisson. Título, distribución Poisson. Pero muchachos, recuerden que la clase pasada empezamos con, pues desde hace ratito ya llevamos con distribuciones caso para las variables aleatorias discretas, ¿cierto? Pero hay unas distribuciones que tienen un nombre, que se llaman distribuciones especiales, como la binomial o como la Poisson, que son especiales porque se usan bastante, digamos, en el ámbito de cualquier ingeniería, son las que más se usan. En el caso de las discretas, distribución Poisson y binomial, hay más distribuciones en sí está la electromagnética, uniforme discreta, hay muchas otras distribuciones. Pero acá vamos a ver las que son, que tocan más cuando a las ingenierías. Entonces, esa distribución Poisson quiere decir que está simplifica con una variable que sea discreta. Recordando nuevamente que las discretas usualmente son valores enteros positivos y que entre dos valores particulares, uno objetivo, no hay ningún otro valor. O es 0 o es 1, o es 1 o es 2, o es 2 o es 3, esos son las discretas. Un número de hijos y un número de materias de los estudiantes. Estos son así por el estilo, son discretas. Te voy a definir la ecuación. Entonces, diremos que una variable aleatoria y mayúscula, rectángulo, diremos que una variable aleatoria y, esa y va mayúscula, discreta, nos quede claro que esto es para discreta. Diremos que una variable aleatoria y discreta se distribuye Poisson. Poisson o Poisson. Eso. Se distribuye Poisson, así se escribe, obviamente sin el paréntesis. Si está asociada a un experimento con las siguientes características. Si está asociada a un experimento con las siguientes características. Característica número 1. Entonces, la número 1, que para mí tal vez es más importante porque es a la que me va a decir si es binomial o si es Poisson, o sea, sobre todo la primera característica. En el caso de la binomia, la primera es muy importante, y en esta sí que es cierto, la primera también es muy importante. ¿Listo? Recuerden que en una binomial, ya se habla de la binomial, bueno, la persona. En una binomial es una cosa muy importante que tengo que tener n ensayos. ¿Sí o no? Tengo que tener la primera de esto. Las características me van viendo si va a ser binomial o va a ser Poisson. Entonces, ¿qué les colocamos a copiar? Primera característica de una Poisson. Se observa la ocurrencia de un evento de interés. Se observa la ocurrencia de un evento de interés dentro de un intervalo. Se observa la ocurrencia de un evento de interés dentro de un intervalo.
Se observa la ocurrencia de un evento de interés dentro de un intervalo, punto seguido. El intervalo puede ser de tiempo, espacio o volumen. Intervalo puede ser de tiempo, de espacio o volumen. Y paran ahí. Vamos a explicar qué es eso. Entonces, se observa la ocurrencia de un evento de interés dentro de un intervalo. Punto seguido. El intervalo puede ser tiempo, de espacio o de volumen. Se van a devolver un momentico. ¿Cómo es que es una variable continua? ¿Qué es la definición de variable continua? Que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Pilas, que lo que estamos copiando ahí es muy distinto a la definición de variable continua. Yo cuando hablo de una Poisson, lo que voy a observar son unos conteos, pero esos conteos van a estar dentro de un intervalo, los voy a medir dentro de un intervalo, para que me entienda, porque no es la definición de continua. Cuando yo observo, por ejemplo, el número de llamadas telefónicas dentro de una hora, bueno, una hora, eso es una variable que se escribe pasó. Piensen en lo que acaban de escribir. ¿Qué estoy pidiendo yo? 0 llamadas, 1 llamada, 2 llamadas. Son valores enteros positivos, ¿sí o no? Son conteos, 0, 1, 2. ¿Sobre quiénes son los signos de conteo? En un intervalo de hora. O sea que ese intervalo es de tiempo. De tiempo, espacio, volumen. De tiempo. Entonces miren que muy distinto, porque una variable continua es que toma cualquier valor del intervalo, entre 0 y 1 cualquier valor. Cambio que estoy diciendo, estoy contando sobre el intervalo. Número de llamadas que entran en una hora. Desde que la variable sea así, el evento de interés es observar si entra la llamada, ¿cierto? Cuando se hacen esos conteos dentro del intervalo, va a ser constante. Muy distinto a una binomial, aunque se parece. Entonces díganme ustedes, por ejemplo, si esto es binomial o si es razón. Lo van a identificar. Si yo digo, por ejemplo, número de transacciones, o número de transacciones, no, no, sí, número de movimientos o de transacciones superiores a 15 millones de pesos en una hora. El binomial o es Poisson. Ese ejemplo decía la clase pasada. ¿Es binomial o es Poisson? Es Poisson. ¿Por qué es Poisson? Te estoy contando. Si fueron transacciones, si puede mayor a 15 millones o no. Mayor a 15 millones o no. ¿Sí o no? Pero el intervalo sobre el que estoy haciendo un conteo, lo estoy haciendo sobre un intervalo de tiempo. ¿Dije una hora? Sí. Desde que el conteo se haga por una hora es Poisson. Pero entonces usted que fue lo que dio la clase pasada, que yo decía ese ejemplo para binomial. Cuando yo lo decía con una binomial, y las con este, el número de transacciones superiores a 15 millones, pero de un total de clientes. Tengo que tener dos ensayos. En una binomial, tengo que tener esto. En una Poisson, el conteo se hace sobre el total. Esto. Pero es muy distinto, por ejemplo, si yo digo número de muertes violentas, y las de todos los Poisson, estas variables realmente si las encontramos en la práctica. Número de muertes en accidentes de tránsito, claro, en un total de 50 millones de habitantes. Binomial o Poisson. Binomial. Porque ¿qué es éxito? Morir en accidente de tránsito. Fracaso, morir por cualquier otra cosa o no morir. ¿Sí o no? Pero estoy haciendo eso en total de ensayos, si yo estoy diciendo que esos ensayos son los 50 millones de habitantes de Colombia, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, eso sería binomial. Pero si yo digo número de accidentes de tránsito, ¿sí o no? En Medellín, es pasó, y el intervalo es espacio. ¿Sí o no? Número de accidentes de tránsito en una hora, el intervalo es de tiempo. Entonces sigue siendo pasó. Entonces es muy importante las características para uno identificar. Y hay muchas variables que de verdad siguen el comportamiento tipo Poisson o tipo binomial. Por ejemplo, para mirar el número de muertes violentas, usan en una ciudad, por ejemplo, o en tiempo, un número de muertes violentas en el año, en el mes, eso sigue siendo, eso es Poisson, lo hacen para calcular qué, para finalmente calcular la probabilidad, cuál es la probabilidad de que se presenten tantas muertes violentas en determinada zona, ¿sí o no? Y lo hacen de forma comparativa para diferentes zonas, y lo hacen esas probabilidades a partir de una distribución Poisson. Y esos numeritos, recuerdo que siempre nos va a llevar para la toma de decisiones, para una cosa, alguna medida que implemente el gobierno, porque es que identificamos que aquí se dan muchas muertes violentas en esta zona, en comparación de esta, tomar medidas.
Por ejemplo, otra que puede ser Poisson, es cuando yo miro el número de microbios en un centímetro de agua cúbica. Eso puede ser importante para un biólogo. ¿Sí o no? Número de muertes, número de bacterias, microbios en un centímetro de agua cúbica. Y eso es haciendo punteros. Solo un intervalo puntual. Estamos todos ahí. Número de errores mecanográficos que comete una secretaria en una hoja. Es fácil. ¿Sí o no? La hoja es el intervalo, que es el gran espacio. Cuando la variable es así, es fácil. Y se parece mucho a la binomial en el sentido es, hay error, no hay error, mecanográfico. Muerte violenta, no muerte violenta. Es decir, el fracaso también lo hay, de alguna manera. Solo que en una binomial tengo que tener los ensayos de este estilo, pero les decía yo identifico cuando tengo mi game. ¿Sí o no? Y en una cosa que es el conteo sobre el pues, estamos todos ahí. Pues finalmente lo que les queda en el cuaderno se usa. Contexto, del intervalo de tiempo, espacio, grupo. Por ejemplo, ese de los microbios. O sea, eso, por ejemplo, yo hice un proyecto de virtuando, entonces, acá en la universidad, y yo le ayudaba a un biólogo que tenía que tirar experimentos estableciendo en el virtuando cómo estaba afectando, digamos, el agua, ¿cierto? Las especies. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tomaban muestras de agua y empezaban a monitorear esos bichos. Yo no me acuerdo del nombre, pero peces y otras cosas como se tocan. Entonces, ¿qué había que mirar? A través de distribución, por ejemplo, la distribución pasa a calcular probabilidades para mirar cómo antes de la interrupción y después de la interrupción se había afectado el ¿Cómo se había afectado, pues, digamos, como el agua, ¿cierto? Entonces, el embalse. Entonces, esas cosas sí se usan. Solo que yo sé la parte estadística. Yo no sabía qué eran esos animalitos, pero yo sé la parte estadística. Hacíamos antes así después y comparábamos. Y uno a través de distribuciones pasó y con esas muestras que ellos toman, monitoreaban nuevamente. En la que se les que llaman vamos arriba y algo estaban abajo. En fin. Entonces, todo eso se usa. Segunda característica entonces de una Poisson, pongan ahí dos. Teóricamente debe ser posible la ocurrencia del evento de interés. Teóricamente debe ser posible la ocurrencia del evento de interés un número infinito de veces. Teóricamente debe ser posible la ocurrencia del evento de interés un número infinito de veces. Ahí lo puse dentro del intervalo. Por eso se dice, teóricamente debe ser posible la ocurrencia del evento de interés un número infinito de veces dentro del intervalo. Pero eso es teórico. Que si usted se pone a ver en la variable el número de accidentes de tránsito, no sé, en la ciudad de Medellín, pues infinitas muertes por accidentes de tránsito no se van a presentar, entonces las fueron infinitas. A lo que se refiere específicamente en el general todos, es que usted sí puede observar muchas muertes por accidentes de tránsito, muchas. O sea, como puede haber una, pueden haber 1000 en la ciudad de Medellín o 2000, uno que sabe, un accidente bien horrible, ¿sí o no? Es a lo que se refiere, es que se pueden dar muchas. Se pueden ingresar muchas llamadas telefónicas en una hora, una secuencia telefónica. O sea, puede ser muchas. Por eso es desde el punto de vista, pero estamos todos ahí. Muchas cosas se pueden prestar. La tercera condición característica es que la probabilidad de ocurrencia del evento de interés, la probabilidad de ocurrencia del evento de interés
es proporcional, la probabilidad de ocurrencia del evento de interés es proporcional a la longitud del intervalo. Es proporcional a la longitud del intervalo. ¿A qué se les viene a ustedes esos chicos? Cuando hablamos de eso, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene a la cabeza? Sí. Los intervalos. Pues lo me extenso. No, proporcionalidad que la suya. Parecido. Para parecida, no es la que se refiere a parecido, pero vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en qué es más probable que ocurra una llamada telefónica en una hora o en un día. Entonces, eso es, entre más grande la longitud del intervalo, es más probable que ocurra un evento de interés. ¿Qué es más probable? Que se dé una muerte violenta en la ciudad de Medellín o que se dé una muerte violenta, no sé, en Belén. En la ciudad. En la ciudad. De hecho, está eso en la ciudad. ¿Sí o no? Es más, así puede ser en un barrio, digamos, donde sea muy violento y si hay muchas muertes violentas, de todas maneras, es más probable en la ciudad de Medellín que dentro de cualquier barrio de Medellín, por la longitud más intervalo. ¿Qué es más probable? Encontrar un microbio en un centímetro de agua pública o encontrar un microbio en todo un lago. Todo un lago. Eso es lo que me está diciendo la propiedad de eso. Cuando estamos hablando de la distribución, pues eso es la proporcionalidad, ¿cierto? Entre más grande es el intervalo en la que esté haciendo la medición, es más probable que sea proporcionalidad. Estamos todos ahí, chicos. Es entender las condiciones. Y 4, chicos, 4, en una fracción infinitesimal del intervalo, en una fracción infinitesimal del intervalo, la probabilidad de más de una ocurrencia del evento de interés, ahí está la diapositiva si la quieren mirar de eso. En una fracción infinitesimal del intervalo, la probabilidad de que sea más de una ocurrencia del evento de interés es insignificante. Máximo. ¿Qué es una fracción infinitesimal? Pues que es ¿qué es una fracción infinitesimal? Ah, muy chiquito, como me están diciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que dice la característica 4? Que si usted, por ejemplo, está midiendo, es el número de llamadas telefónicas que entran en un día, cojan día, divídalo en horas. Las horas, divídalas en minutos. Los minutos, divídalas en segundos. Los segundos, en microsegundos. No sé qué sigue microsegundos. En microsegundos. O sea, que usted la fracción muy, o sea, la pone muy chiquitita, la probabilidad de que usted mande una llamada, más de una llamada, en microsegundos, es prácticamente cero. Estamos todos ahí. ¿Sí o no? Eso es la característica de 4. O sea, usted llega y coge, por ejemplo, el barrio, por ejemplo, este, o sea, el número de muertes violentas en la ciudad de Medellín. Esos pasos, sí, porque estoy mirando puntos en un intervalo de espacio. Estamos todos ahí. Si yo cojo la ciudad de Medellín y la divido en comunas, las comunas las divido en barrios, los barrios los divido en cuadras, las cuadras las divido en casas, las casas las divido en alcobas, las alcobas las divido en baldosas, la baldosa la sigo dividiendo hasta quedar en un pasito chiquitico. Es más, en una baldosa ya se ve la probabilidad de que se dé más de una muerte violenta y que todos tengan en esa baldosa, todos tienen esa baldosa,
la probabilidad es prácticamente cero. Eso, o sea, llega una fracción demasiado chiquitica, de eso se va. Vamos a usar chicos. Entonces, cuando cumple esas cuatro características, la variable de estrella pasó y va a tener una función de probabilidad. Ya, ve que me la da. No tengo que hacer conteo ni nada de eso. Pero ya me la da. Entonces, pero la más importante definitivamente sí es la primera. Porque con eso ya creo que se cumple la 2, la 3 y la 4. De la primera, tú decir pues, que los eventos son independientes, no lo pongamos. Quiere decir que las llamadas son independientes. Y esas llamadas son independientes. Eso es lo que quiere decir, por ejemplo. Entonces, pero no lo coloque. Las muertes violentas son independientes, pues que yo me muera de forma violenta, no quiere decir que otra tenga que morir de forma violenta. O sea, todo eso suponiendo independencia. Para colocar entonces ahí la variable aleatoria y, como lo escrito, no como 5 ahí debajo. La variable aleatoria y, allá abajo, se define como, la variable aleatoria y se define como, la variable aleatoria y se define como, no, ahí debajo. La variable aleatoria y se define como, ¿qué diferencia hay entre un lápiz inteligente y un lápiz normal? Me cuestiona. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se define la variable? La miranda, ¿qué estoy contando? Cero, pues una cero muertes violentas, una muerte violenta, dos muertes violentas en un intervalo. ¿Sí o no? De tiempo, por ejemplo. Entonces, en general, por ejemplo, por ejemplo, cuando estoy mirando el número de transacciones violentas, 15 millones, en una hora, estoy mirando cero transacciones, una transacción, aunque dos sobre un intervalo. Entonces, la variable la puedo perfectamente colocar así. Número, coloquemos ya se define como número de ocurrencias del evento de interés. Número de ocurrencias del evento de interés. Número de ocurrencias del evento de interés sobre un intervalo. Número de ocurrencias del evento de interés sobre un intervalo. Número de ocurrencias del evento de interés sobre un intervalo. Punto seguido. O más bien punto aparte ya. O no, mentiras ahí también. Punto seguido. La función de probabilidad, UPMF, número de ocurrencias del evento de interés sobre un intervalo. Así es que define la variable. Punto seguido. La función de probabilidad, UPMF de Y, es la PMF o función de probabilidad de Y es, pregunta chicos, teoría. Dice que este valor se me han ayudado. ¿Cuál es la PMF? ¿F mayúscula o P? P. Listo. F mayúscula es función de distribución acumulada. Y me entregas probabilidades de forma puntual, de forma acumulada hasta cierto valor de la variable. Y menor o igual que 2, y menor o igual que 5. Estamos todos ahí. Ahora, la PMF es la P y esa me entrega probabilidades puntuales, la de 0, la de 1, la probabilidad de 2. Esa es la que le llamamos, la que voy a colocar acá, función de probabilidad PMF de la Poisson. ¿Listo? ¿Cuál va a ser? Esa va a ser P de Y, esa lleva minúscula, que me entrega las probabilidades puntuales. La probabilidad de que Y sea igual a Y. Esa función de probabilidad es Euler a la menos lambda por lambda a la Y sobre Y factorial. El lambda es con la patita para el otro lado. ¿Esto? A mí me da dificultad hacerla bien, entonces la voltean ustedes. O sea, ustedes sí saben cómo es lambda, ¿cierto? La dislexia, entonces,
siendo capaz. Ahora sean para el otro lado. Entonces, Euler a la menos lambda por lambda la y sobre y factor. ¿No es cierto, muchachos? Para que sepan cuando les entregue el examen, que de verdad se está calificando. ¿Qué es cuando más 3? Máximo. ¿Se acuerdan que en el examen les decía cuando más 3? O sea, es lo mismo. Cuando más. La cuando más. Era cuando más que decía, ¿sí o no? Más. De hecho, yo les decía y se los dije, literal, eso es lo mismo que máximo 3. Sí, sí. O sea, que cuáles vienen siendo las poleas que son ahí. La de 0. No sé si se puede sumar la de 0, pero bueno, digamos que en términos generales era PD1, PD2 y PD3 en ese ejercicio. ¿Listo? Cuando más 3 o máximo 3. Pero resulta que hay unos que tienen la de 3 por arriba. Y eso daba exactamente lo mismo. Pero por casualidad. O sea, está mal. Entonces, para que lo tengan presente, pero eso sí a mí me dio lo mismo que le dio a él, y él lo tiene bueno y yo lo tengo mal. Pues que él dice máximo 3, de 3 para abajo, y él lo hizo de 3 para arriba, y casualmente da. Eso para que lo tengan presente, porque a más de uno le pasó eso. Me hizo mínimo 3, cuando era hasta 3 o máximo 3. Y daba lo mismo. Entonces, para que lo sepan, luego me pongo a pero es que no da igual. Está mal. No le da la menos lambda por lambda la y sobre y factorial. Esa es la función de probabilidad de una Poisson. ¿Listo? Pregunta, chicos, de eso es muy importante tenerlo claro. Y es, ¿qué valores toma y? ¿Qué valores toma y? Recuerden que en una binomial, vamos a volver a la binomial. Cuando yo hablaba de una binomial, yo les decía, si yo lanzo 10 monedas y quiero observar número de caras en 10 lanzamientos, lancé 10 monedas, ¿qué es lo mínimo y qué es lo máximo que puedo observar si la variable número de caras observadas? ¿Mínimo cuántas? 0. No, mínimo 0, porque es cuando todo sale 0. ¿Sí o no? ¿Y máximo cuánto? 10. Entonces, en una binomial tiene como valores de 0 a n. Ya, en una ecuación que traen ustedes. Pregunta, chico. ¿Qué valores toma y? Hay una propiedad que dice teóricamente debe ser posible la ocurrencia de un número infinito de veces del evento de interés entre el intervalo. Con la propiedad 2, lo que me están diciendo básicamente es que la variable y puede tomar el valor de 0 y de 1, pero que puede tomar un valor muy grande. Teóricamente, hasta infinito. Entonces, pilas que con y, cuando y se distribuye en Poisson, la y puede tomar su picoma 0, 1, 2 y se deja puntos suspensivos, indicando que puede ser un valor muy grande y teóricamente escribiría hasta infinito. Esto, pilas con la diferencia, en cambio la binomial hasta hélico, en una Poisson hasta el infinito, por la propiedad 2 de eso de teóricamente, esa es creo que la propiedad 2. Listo. Pregunta, chicos, entonces, si esto es una función de probabilidad, ¿cuánto da la sumatoria de 0 a infinito? Si esto es una función de probabilidad, ¿cuánto da la sumatoria de Euler a la de 0 hasta infinito? De Euler a la menos lambda por lambda a la y sobre y factorial. ¿Cuánto da la sumatoria? No, porque es una función de probabilidad. ¿Esto? Y las chicos allá atrás, y para todos con las propiedades. Si la sumatoria de P de Y debe ser 1 por propiedades, pues es función de probabilidad, no puedo salir de ahí. Eso es una función de probabilidad. Quiere decir que es esto, le pongo sumatoria desde 0 hasta infinito, esto se puede mostrar que da 1. Y eso sería una serie, mirar a qué convierte, eso va a convertir a 1. Listo. Eso es con la serie de Euler. Lambda la y sobre y factorial es una serie muy conocida, muy conocida de Kant. ¿Qué es lambda? No hemos definido qué es lambda. Tú sabes qué es Euler, sabes qué es y factorial, pero no sabes qué es lambda. Entonces pongamos una nota ahí, nota los puntos. Nota. Primero vamos a resultar. Usted lo va a escribir en palabras. Si ya se distribuye Poisson, si Y se va en mayúscula. Si Y se distribuye Poisson, chicos, allá atrás en clase. Si Y se distribuye Poisson con parámetro lambda, escribimos. ¿Cómo es la notación? Bien.
¿Qué significa distribuye? ¿Cómo era? Distribuye. ¿Sí o no? Esta culebrita quiere decir distribuye. Entonces lo ponen en palabras y luego ponen eso. Escribimos Y culebrita, que quiere decir distribuye. Pone POIS, pues esta es una de las notaciones. Dentro del paréntesis siempre van los parámetros. Quiere decir que un parámetro de la distribución, o el parámetro de la distribución paso es lambda, aquí le vamos a ver qué es. Parámetro de la distribución es lambda. Y me voy a devolver un momentito, chicos, a algo que vimos la clase pasada. Ese cuando yo hablo de la binomial, ¿cuáles son los parámetros de la binomial? NI es, yo tengo que tener N y tengo que tener P para calcular probabilidades. Eso. Para calcular probabilidades, haciendo uso de esta distribución Poisson, se tiene que conocer lambda. Eso. Aquí, como ustedes saben, este es el primer curso de estadística que ustedes ven. O sea, no deja de ser como el más abstracto, digámoslo así, ¿cierto? Sin embargo, yo aquí tengo que identificar que cuando yo tengo una función de probabilidad, en la práctica realmente no la tengo. O sea, aquí me la dan, porque estamos en un curso, en el primer curso, pero en la práctica, ¿qué va a tener? ¿Cierto? Y usted con datos, las edades, la edad de cada uno de ustedes, lo único que va a tener son datos. ¿Qué distribución sigue la variable de edad? Y lo que va a tener son las edades de ese estudiante. Entonces yo tengo que mirar esos datos a qué distribución se ajusta. ¿Será una lineal? ¿Será una Poisson? ¿Será una normal? Para eso, pues hay métodos para lograr esto. Pero digamos que en esta primera parte del curso, realmente aquí tenemos es que caracterizar cuál es la forma que tiene una Poisson. ¿Qué parámetros identifica una Poisson? ¿Qué es ese lambda? En la práctica yo no voy a tener lambda, yo lo tengo que sacar a partir de los datos. ¿Qué es lambda? Que lo voy a decir una vez, porque lambda, todo lo que son parámetros poblacionales son desconocidos. Por ejemplo, mu, que es un promedio poblacional, eso se desconoce. ¿Por qué se desconoce? Porque es de la población. Usualmente yo no tengo toda la población. ¿Con qué se estima mu? ¿Qué es lo que uno hace en la práctica? Uno en la práctica no tiene mu, porque no tiene toda la población. ¿Qué hace uno? Saca una muestra. Estamos todos ahí. Y con esa muestra que sacan, saca un promedio que se llama llevarlo. Es el promedio de una muestra. Ese llevarlo me ayuda a sacar conclusiones sobre eso, sobre el que es mío. En el caso de las distribuciones, como la foto de lo mismo, lambda se desconoce. O sea, que tiene que haber alguna formulita que me ayude a estimar ese lambda, aunque lo es dos. Entonces, ¿qué es lambda? Lambda, ¿dónde lambda? Ahí mismo, ¿dónde lambda? Donde lambda es el número de ocurrencias promedio del evento de interés, donde lambda es el número de ocurrencias promedio del evento de interés dentro del intervalo. Número de ocurrencias promedio del evento de interés dentro del intervalo. Eso. O sea que lambda es un promedio. Eso. Es el promedio. Por ejemplo, cuando me dicen, es que la variable es el número de muertes violentas en una hora. Vamos todos ahí. Entonces, ¿qué vendría siendo lambda? El número de muertes violentas promedio en una hora. ¿Y eso cómo se sabe? Por llevado. O sea, que el estimador de lambda también va a ser llevado. Entonces, ¿yo qué tengo que tener? ¿Cómo serían esos datos? ¿Cómo imaginan ustedes esos datos? Número de muertes violentas en una hora. ¿Qué es lo que se hace? O sea, usted en la práctica, ¿qué es lo que tendría? Esto. 3, este 3 que viene siendo 3 muertes violentas en una hora. Entonces, cogieron por decir 1000 horas en total. Estamos todos ahí. Entonces, en la primera hora, o sea, la primera observación es como decir el estudiante, ¿cierto? Y se le mide la edad, entonces aquí a la hora, y en una hora se contó, o en la primera hora se contaron que se dieron 3 muertes violentas. ¿Sí o no? Se cogió una segunda hora, y en la segunda hora se visualizaron 10 muertes violentas. En la tercera hora se dieron 0 muertes violentas. En la cuarta hora se dieron 2 muertes violentas. En la quinta hora
digamos, vamos a poner esto bien sanguinario aquí, un atentado, 100 muertes violentas. ¿Sí o no? Bien contestado. En la práctica, ¿usted qué tendría? Estos datos. ¿Qué tendría? 3, 10, 0, 2, 100. De lo que usted tendría. Entonces, ¿qué es llevar? ¿Qué sería lambda? 3 más 10 más 0. Sería como el promedio de esos números. Sería lambda. Y usted en la práctica no tiene eso. Usted en la práctica tiene solo datos. Pero con los datos por llegar. Entonces, para llegar uno a que con datos va a calcular probabilidades, tengo que conocer primero estas cosas, que son parámetros, que son las funciones de probabilidad y esto. Pues como ese es el primero, nos toca por ahí. Eso, pero usted en la práctica tendría datos así. Y con las características usted identifica si es pasó o no es pasó. Como aquí estoy midiendo muertes violentas en una hora. Yo digo, eso es pasó. Eso es lo que significa. Entonces vamos a mirar rápidamente que hay un teorema que siempre lo vamos a colocar y es el siguiente teorema de los puntos. El teorema tiene que ver con la varianza. Siempre para nosotros va a ser de interés la medida de la varianza. Entonces, teorema. Si Y se distribuye, Poisson, ¿cómo que lo pusimos? Poisson con parámetro lambda, entonces el valor esperado de Y es igual a mu. Y sigma cuadrado es igual a la varianza de Y igual a. Ayúdenme ustedes, chicos, por favor. ¿Qué tiene sentido que sea la media de Y? Chicos, la media de Y sería cuánto, por lógico. Entonces, por lógica, ¿cuánto debería ser mu? Mu es un promedio. El valor esperado de Y debería ser cuánto. ¿Cuánto? Sin miedo, lambda. El lambda que acabamos de escribir que era lambda. Un promedio de ocurrencias del elemento de interés sobre el intervalo. Quiere decir que mu va a ser lambda y la varianza es así, no es tan intuitiva, y la varianza es lambda. De varianza, lambda y lambda. Eso sí más cuadrado. Sigma cuadrado la varianza de Y es igual a lambda. Y la media también es lambda. Eso. Entonces es una pregunta. Cuando usted tiene datos y la media, la moda y la mediana son muy cercanas, ¿eso qué indica? Chicos, por eso sí era del examen pasado. Si la media, la moda y la mediana son iguales, muy cercanas desde el punto de vista práctico, muy parecidas, 2, 2.1, 2.05, muy parecidas, media, moda y mediana, ¿qué me indica sobre la distribución o sobre el gráfico de la variable? Simetría. Simetría, que es una curva simétrica. Entonces, cuando yo sé esas cosas, yo me las imagino. Entonces, cuando yo sé que en una Poisson la media es lambda y la varianza es lambda y tengo datos, y ya con esos datos voy y saco la media, y saco la desviación, y saco la varianza, la media y la varianza, saco la media y la varianza, y la media y la varianza son muy parecidas, y además la variable es discreta, eso me da indicios a mí de que mi variable es una variable Poisson, que se distribuye Poisson. Pero eso, ¿por qué lo estoy sabiendo? Porque es una teoría, ¿sí o no? Entonces, con datos, usted saca la media, el 3, y la varianza, y da 3.05, por poner un ejemplo, o sea, muy cercanas. Entonces yo digo, y la variable es discreta, así seguramente es Poisson. ¿Y para qué quiero saber qué es Poisson? Para usar este modelo matemático que es W de la menor lambda, lambda de la y factorial, para el cálculo de probabilidades. Que para mí puede ser muy importante saber qué tan probable es que se den 10 muertes violentas en esta zona y qué tan probable es que sean 10 muertes o por barrios. Por ejemplo, calcular esas probabilidades por barrio para mirar a cuál barrio tengo que intervenir o mandar destinar un poco más de presupuesto a ese barrio, digamos, para seguridad, ¿cierto? O sea, eso sirve, eso sirve. ¿Qué chicos? Entonces, cuando sé qué es Poisson, la media es lambda y la varianza es lambda. Solamente por preguntar, si yo los mando a hacer la demostración de eso, ¿de dónde arranco? Gastando como ganas de mandarlo a hacer esa demostración. No, la cosa es que se sepan al menos las definiciones. A mí me dice que es lambda y lambda, pero cuando usted tiene que su variable es discreta, el valor esperado y se define como sumatoria de Y por T de Y. Recuerden que esas cosas
no sea sí, exacto. Lo que pasa es que aquí es más fácil porque ya hicieron eso por mí. Pero recuerden que el valor esperado en una variable discreta, y en una ecuación y es discreta, 0, 1, 2, eso es discreto. Una variable discreta, entonces la media es esto, que es un promedio ponderado, ¿sí o no? Entonces, cuando yo hago la sumatoria de dónde a dónde, ¿qué valores toma y? Tengo que tener claro que en una ecuación los valores van de 0 a infinito, por eso lo colocamos ahorita, 0, 1, 2, puntos suspensivos. Va de 0 a infinito, de y, ay, ¿qué es P de y? Pues P de y es eso que poníamos por allá arriba, Euler a la menos lambda, por lambda a la y, sobre y factorial, usted ya la tiene, y lleva por defecto en esta definición. Y esta es la función de probabilidad. Cuando yo hago esto, por ejemplo, ¿qué puedo sacar ahí? Saco Euler a la menos lambda, por fuera de la suma que no depende de y, todo lo que depende de y queda adentro. Y tengo que mirar a qué convierte esa serie. Entonces, eso sí es una de las informaciones. Ahora miro a qué convierte esa serie. Seguramente cuando yo miro a qué convierte, pues de ahí es que sale el resultado de que es toda lambda. O sea, pero en las definiciones que veíamos para el caso de las discretas, esto a y, lineal, y, por eso siguen siendo discretas. Entonces, esas propiedades se aplican para ellas. Pero que tienen nombre porque se usan bastante. Esto. Pero cuando yo sé que es esposo, yo no me pongo a hacer todo esto. Yo, yo soy primera, ya lo hicieron por mí. Y la varianza a lambda. O sea, que ¿cuánto es la desviación estándar? ¿Cuánto es la desviación estándar? La raíz, las con eso. La raíz de la varianza se conoce como desviación estándar. ¿Sí o no? Y la desviación estándar mide riesgo, confiabilidad, mide, bueno, las medidas de variabilidad general, ¿cierto? Solo que la desviación está en las mismas unidades. Esto. Y la media es una medida de tendencias entre los que representan los datos. Entonces, pilas que todo eso ahí no se sigue olvidando. Todo eso es lo que ya vimos después. ¿Listo? Entonces, con eso, pongamos una cosita antes de hacer el ejercicio y vamos a colocar en R cálculo de probabilidades en R. Cálculo de probabilidades en R. Ya voy a ahorrar esto del teorema. En R me van a poner estas que estoy marcando acá, listo. D points, P points, Q points y R points. Me van a ayudar, chicos. Ayuda. La primera era para que es lo mismo que en la binomia. Yo no lo tengo. Por eso la estoy mostrando desde R, porque la diapositiva no me suma. Como les digo, yo poquitas veces le estoy enseñando en este curso. Pero recordad que lo hicimos la clase pasada, vamos también con la cosa, pero me ayudan. Eso. ¿Qué es Defaults? ¿Para qué sirve Defaults? No tienen para la binomia. ¿Qué calcula es? Recuerden que en el estudio son 4 pantallitas. En la primera copio códigos. En la esta de acá que estoy mostrando me sale el resultado. Acá visualizo los datos, importo, exporto datos. Y en esta de acá tengo varias opciones, me salen los gráficos, pero en las más importantes es de las ayudas. Entonces yo ahí puedo colocar points y él me va a salir qué significa point y eso para qué sirve, cuáles argumentos y eso, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ese point me saca la probabilidad. Este. La probabilidad de que X sea igual a X. No es porque ustedes me ayuden porque yo no lo tengo. Ya, la de B-points me saca la probabilidad puntual. Esto. Pero lo pueden poner. B-points y luego poner esto me da probabilidad de que X sea igual a X. ¿Qué saca P-points? Obviamente me pone pues como todo el comando con los argumentos. ¿Qué saca P-points? Está haciendo la analogía con la binomial de la clase pasada, muchachos, para que me ayuden. Saca probabilidad de que X sea menor o igual que X, o sea, me la saca como con las formuladas. La segunda, que es y Q-points, yo eso lo pondría a un ladito, listo. La tercera me saca los cuantines, los valores a la inversa, el valor de A que hace que la probabilidad sea de tanto, que la clase pasada no funcionó, y todavía no sé por qué, pero sacan el valor a la inversa. ¿Listo? Ustedes ponen ahí, sacan los percentiles, cuantiles, lo que quieran. ¿Listo? Que son esos valores a la inversa. Después retomamos estos valores
porque son muy importantes. R-Points lo que saca es, me genera datos a partir de una distribución Poisson. Pónganlo hacia la isla, el último. Genera datos a partir de una distribución Poisson. El último. En el tercero ponen percentiles, saca percentiles. R-Points me saca, en ese caso, valores que se generan a partir de una distribución Poisson. Te lo voy a mostrar en ese momento porque yo sí quiero que al menos lo visualice. Yo en este comando que puse acá, que eso no lo tienen que copiar, eso no. Eso y solamente lo hago yo, solamente quiero que miren. Yo estoy diciendo R-Points 1000,3. ¿Qué le estoy metiendo a eso? Que me genere 1000 observaciones que provienen de una distribución Poisson con parámetro lambda igual a 3. ¿Estamos todos ahí, chicos? Y a eso le llamé X. ¿Listo? Entonces yo lo voy a correr. Cuando yo corro eso, me genera datos desde una Poisson. ¿Listo? Para visualizarlo, como yo le llamé X, entonces selecciono X y él me da. Esto es lo que ustedes tendrán en la práctica. Ustedes no tendrían el modelo, ustedes tienen que descifrar, es que estos datos siguen ese modelo. En la práctica va a tener 3, 2, 4, como decía yo ahorita, número de muertes violentas por hora. Entonces, en la primera hora, 3, en la segunda hora, 2, en la cuarta, bueno, en la tercera, 4, en la hora que sigue. Eso es lo que usted tendría en la práctica de datos. Estamos todos ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que usted hace para después calcular probabilidad? Lo primero, muchachos, que ustedes hacen es hacer un análisis descriptivo. ¿Qué es hacer un análisis descriptivo? Puede ser muy fácil, pero sacar una media, una desviación, proporciona información de eso, ¿sí o no? Sacar probabilidad de frecuencias, el histograma. O sea, cuando usted tiene datos, hace todo lo que hicimos al inicio, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que lo que se está midiendo es discreto, porque hay un número de muertes violentas por hora. ¿Sí o no? Así es discreto y pareciera que es Poisson. ¿Sí o no? Pero entonces, si realmente es Poisson, entonces uno empieza con el análisis descriptivo y yo lo primero que haría sería sacar una media, una desviación. Con Summary, no sé si se acuerdan, cuando lo hacíamos en la primera clase, yo le daba Summary y eso me sacaba algunas medidas descriptivas básicas, como el mínimo, la máxima, el máximo, la media, la mediana. Por ejemplo, ¿cuál es la media aquí, chicos? 3.05, 15. 3.015, ¿sí o no? ¿Lo están viendo ahí? No importa un promedio, puede dar eso. Eso puede haber sido un punto del examen. Si fuera muy así de selección. Un promedio puede, mi variable puede ser discreta, pero el promedio puede dar con cifras decimales. Recuerden que yo puedo 20 más 30 más 20 más 10, así sean enteros positivos, eso me puede dar 20. ¿Listo? Así la realiza este. Entonces, chicos, acá hay promedio de 3.015. Y el promedio lambda era ¿con qué generamos esto? Con lambda de 3. Y miren, cuando lo saqué, el promedio me da 0.3, 0.0, ese es el estimador. Pero ¿esto qué es? Un promedio de esto, 2 más 3 más 2 más tú medías por el total y da 3.015. O sea, esto es llevar. Y ese llevar es cercano al verdadero parámetro de población. Entonces, la práctica no sabría pues eso. Pero aquí nosotros estamos viendo que funciona. SD solito, no, proporcional es por lo de la longitud. No, es que es un buen estimador. Usted cuando coge el promedio de los estudiantes para mirar las edades, usted lo quiere inferir sobre la población. Entonces ese llevarla cuando es cerquita a lo poblacional es porque es muy buen estimador. Por eso es que funciona la estadística. Chicos, acá SD. SD es desviación estandaridad 1.81. Y yo cogí eso y lo multipliqué. SD por SD, ¿qué me da? No, porque se me olvidó la fórmula de la varianza. SD por SD da la varianza. Si esto es Poisson, debería dar un valor cercanito a 3. En este caso me da 3.291. Digamos que cerquita. Está más cerquita el promedio, pero cuando digo 3, este me da 3.2 y la variable es así, ¿será que esto es Poisson? Y yo uso ese modelo para calcular probabilidades. Pero es porque no se conozco la teoría, porque entiendo que se funciona la teoría. Entonces, ya ahí sí cojo estos datos, cojo el lambda, lo meto en el estimador de lambda que sería 3.015. 3.015, ¿cierto? Y con eso calculo probabilidades. Calculo probabilidades. ¿Listo? Eso sería lo que tendría en la práctica.
Eso, aquí, por el momento, en este curso lo que tendríamos son ejercicios de este tipo, pero en el fondo, pues igual uno, pues nos dan el ejercicio, tendríamos que tener blanda, pero en la práctica lo tengo que conseguir. ¿Verdad? Empiecen, por favor. Vamos a rapidito. Se me ocurre a mí que, por ejemplo, para un próximo examen podría ser así, que yo les dé datos. ¿Por qué no? Como el examen pasado, que hice, verdad, con esos datos para que construyeran la tabliza esa de las probabilidades. ¿Yo no? Aquí les puedo dar datos para que identifiquen si el binomial o pasó. En una binomial me tendrían que decir ensayo, entonces yo ya no miro número de muestras violentas en una hora, sino que miro cuántas caras en 10 lanzamientos. Y eso lo hago varias veces. Lo identifico.
Regulares o no. No regulares. Así. En muchas buenas, pero también muchas pero a ver, ¿cómo algo no? Hay muchos de las cosas. No, pero no, ¿sabes? Eso quiero que dejaran siempre acá es que 3,6 lo más alto. Sí. Ese examen siempre lo puedo hacer acá. Porque ahora los de estadística que tenía el semestre pasado. Pero que lo que veía era que eran perdidas todos. No, pero bueno, eso también. A ver, no me da, pero. Que no le da pro. Chicos, ya copiaron. Que nos rindan. Listo. Las actividades de inversión de los suscriptores de una revista muestran, pero es para que me ayuden, chicos, a alcance. Yo no sé si los de atrás están en clase, no están en clase, entonces van a ayudar bastante. Listo. Las actividades de inversión de los suscriptores de una revista muestran que la cantidad promedio anual de transacciones de acciones es aproximadamente 15. Suponga que determinado inversionista hace transacciones con esa frecuencia. Además, suponga que la probabilidad de una transacción para ese inversionista es igual para 2 meses cualquiera, que las transacciones en un mes son independientes de las que hace en un mes. O sea, la última partecita que leí es pura carreta, como para decir, venga, suponga proporcionalidad y suponga independencia entre las transacciones. Pero realmente, lo primerito que está ahí, que es las actividades de inversión de los suscriptores de una revista, muestran que la cantidad promedio anual de transacciones es aproximadamente 15. Hasta ahí, yo ya podría identificar si estamos hablando de una variable binomial, Poisson, discreta, de qué tipo de variable estamos hablando. ¿Listo? Solo con ese pedacito. ¿Qué se está midiendo? Bueno, entonces ahorita no les decía, sí, pero no el promedio. O sea, realmente lo que se mide, ¿cómo se mide? ¿Qué es una variable Poisson? Número D. ¿Qué es una variable binomial? Número D. ¿Cierto? Entonces, cantidad de transacciones o número de transacciones de acciones. Pilas con esto. El 15 que está ahí, realmente me está diciendo, y está muy claro que es un promedio. Es una variable, no se define como la variable es el promedio, a no ser que sea el promedio de los estudiantes. Sí, el promedio de transacciones es 15, es un número de variable, eso es un lambda. Si me dan el promedio, lo que me están dando es lambda. O si me dicen la media es 15, la media es lambda. Recuerden que la media en una paso es lambda. Estamos todos ahí. Pero cuando me dan el promedio se lo están sacando a una variable. ¿Cuál es la variable? ¿Cómo definirían ustedes la variable inicialmente? ¿Qué se está midiendo? Número de transacciones o cantidad de transacciones de acciones. ¿En qué? En el mes. En un año. En el primer pedacito me deben entender que es en un año. Entonces yo llego y defino Y igual, copien ahí chicos, sea Y igual al número de transacciones de acciones en un año. Número de transacciones de acciones en un año.
¿Cómo se distribuye esa variable? Chicos, número de transacciones de acciones en un año. Yo cómo, o cómo se distribuye esa variable, ¿por qué? Número, vamos a poner así, número de transacciones de acciones en un año. Vea, desde que sean conteos, en un intervalo, eso es paso. Y me dan lambda, eso es paso. Eso, es más difícil en la práctica, porque usted tiene los datos, usted tiene que ya que estoy pidiendo acá. No mentira, ni tampoco, porque finalmente es un dato que usted los va a recolectar. Bueno, usualmente, a no ser que ya los tengan y se los paguen, ¿cierto? Pero digamos que aquí tengo, y me dan la y la variable son conteos en un intervalo, tiempo, espacio y volumen, eso es paso. ¿Qué estoy contando? 0 transacciones, 1 transacción, 2 transacciones, 3 transacciones, en un intervalo de qué? De un año. Con esto ya se contó. Y me dan el lambda promedio en un año. Paso. Lo otro ni lo miro, porque eso se va a cumplir. Póngale sentido. ¿Qué es más probable? Encontrar una que se haga una transacción en un año o en un mes. Teóricamente se pueden dar muchas transacciones de acciones en un año. En una fracción infinitesimal. ¿O así? Cojo el año, lo divido en meses, en días, los días, en horas, las horas, en minutos, los minutos, en segundos. Que se dé más de una transacción de acciones, más de una. En un microsegundo, la probabilidad es prácticamente cero. Casi que eso ya se cumple. Entonces, cuando yo identifico que son esos conteos en un intervalo, esos cosas, y además me dan lambda, porque yo necesito lambda para el cálculo de probabilidades. Entonces, o me dicen que me dan lambda, o me dan el promedio, que es lo mismo, ¿cierto? Es fácil. Entonces, yo acá defino, y igual al número de transacciones de acciones en un año, quiere decir que ya se distribuye Poisson, igual que lo que dijimos nosotros, con parámetro lambda, lo voy a poner así, lambda igual a 15, o sea, en promedio es 15, ya, eso es todo. Profe, ¿y qué puedo hacer más? Bueno, a esto le podemos agregar la función que es P de Y, es Euler a la menor lambda. ¿Cuánto es lambda para nosotros, chicos? 15 por 15 a la Y sobre Y factorial. Y pongo aquí, lleva desde 0 hasta 1, punto suspensivo. Que puede ser teóricamente infinito, hasta infinito. Ya con eso empiezo a calcular lo que me tienen ahí en B. O sea, miren que no es difícil, es identificar y ya. Ya es muy distinto si me dicen de 1000 transacciones, se van a contar cuáles transacciones fueron superiores a 15 millones. De 10. Cambia bien. Y ensayos, que son 1000, y en esos 1000 ensayos, ¿cuántos son superiores a 15 millones? En ese caso. Tienen que dar en y también la probabilidad de éxito. Eso, chicos, entonces acá, en el lab me van a ayudar y me preguntan que cuál es la cantidad promedio de transacciones por mes. Me enredo con eso. ¿Cuál es la cantidad promedio de transacciones por mes? Si me están pidiendo promedio, no me están pidiendo probabilidades, me están pidiendo un lambda, porque para nosotros aquí un lambda es un promedio, entonces el lambda es 15. 15 dividido 12. Claro que sí. ¿Por qué 15 dividido 12? Porque son 12 meses. Porque una de las características de la distribución Poisson es proporcionalidad. Esto, cuando hablamos de proporcionalidad, que es más probable que probablemente interese, es que en un día, por ejemplo, estamos hablando de proporcionalidad entre mayor longitud del intervalo. Entonces, pues si la longitud del intervalo es más grande en un año que en un mes, el promedio en un año va a ser más grande que en un mes. O sea, yo puedo aplicar simplemente una reglita de 3. Y es por la condición. ¿Cuál es esa? La 3. Por la de la proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, la verdad sí es 15 dividido 12. Sin embargo, les voy a recordar cómo sacar una reglita de 3. Porque aunque parece muy bobito y todo, este punto se lo tira por la reglita de 3. Por la reglita, porque es muy fácil. Si va a usar Excel para el cálculo de probabilidades. Usted tiene que lo único que pone es esto. Pero se lo tiran en la regla de 3. Eso. Entonces acá, antes de colocar eso, si cambia la longitud, si cambia el intervalo, la recomendación es redefinir una nueva variable. No, por ejemplo, si miro un número de transacciones en un año, eso es Poisson.
pero el número de transacciones en un mes también es Poisson. Esto también es Poisson, cumple con lo mismo. De redefine una nueva variable, antes definamos X en el A. X igual número de transacciones de acciones en un mes. ¿Esto también es Poisson? Pues sí. Yo pongo X se distribuye Poisson, pues con parámetro lambda 1. Y lambda 1 se calcula así. Me van a recordar. Pero ¿cómo llegamos a ese 15 sobre 12? Para que lo recuerden. 12 meses, 100 años, entonces. Entonces yo digo, sí, un año son 12 meses, ¿sí o no? Y en promedio entran 15 transacciones. ¿Recuerdan la formulita por ahí? Entonces, en un mes, ¿cuántas? Y a ese cuántas le llamamos lambda 2, que los tenemos acá. Entonces ahí se hace algo así. Lambda 2 por 12, o 12 por lambda 2, igual a 1 por 15. 1 por 15. Quiere decir que lambda 2 es igual a 1 por 15, que es 15, dividido 2, lo que dijeron los compañeros. ¿Y eso da cuánto? 15 dividido 2 será 1.25. O sea, entre cosa que lambda 1 es cuánto? 1.25. ¿Y qué es P de X? Cojo la función esta, pero en vez de X, en vez de que pongo X, y pongo el lambda, así que colocar. No, lambda me equivoqué, lambda 1. Ya estaba en el punto B. Lambda 1, lambda 1, lambda 1, lambda 1, lambda 1. Entonces aquí es, Euler a la menos lambda. ¿Cuánto nos dio lambda? 1.25. Miren que es distinta. Vea, otra cosa que les pasa mucho. Que me calcula la probabilidad con esta cuando se pide con esta. Entonces hay que saber en qué intervalo. Eso. Se está trabajando con cuál variable también. ¿Cuál era la menos 1.25 por 1.25 a la X? Y esto va dividido. ¿Esto va dividido cuánto? X factorial. Esta es la función. Chicos, en un ladito van a colocar que lambda 1 es igual a 1.25. Pero esto también es el valor esperado de X. No de Y, sino de X. Recuerden que en una Poisson, la media es lambda. En el caso de X, que es Poisson, y su media es lambda 1, que es 1.25. ¿Me interpretan ese 1.25, por favor? ¿Qué quieren el cuaderno? ¿Cómo se interpreta ese 1.25? El número promedio o el número esperado, que también es un valor esperado. Entonces, el número promedio o valor esperado ¿de qué? También me lo cumplir. El número promedio de transacciones de acciones en un mes. Y hay que poner en qué periodo. El número de transacciones de acciones promedio en un mes es de 1.25. O se espera que sea 1.25 transacciones de acciones en un mes. Cuando se le ponga se espera o promedio. Espera o promedio. En promedio, el número de transacciones de acciones en un mes es de 1.25. Eso. ¿Qué falta de la? Vamos en el A. Con ayuda. ¿Qué falta de la? De al menos 3 transacciones. Al menos 3 es ¿qué? Al menos 3 es mínimo. ¿Cuál lo que les pasó en el examen? Pilas. En el examen era máximo 3, y aquí es al menos 3 es como mínimo, es 3 para arriba, incluyendo el mes. ¿Sí o no? Al menos 3. Entonces, al menos 3 acá, ¿cómo lo calculó? ¿Con X o con Y? Al menos 3 transacciones por mes. X. Por X. Este pila que si es abierto, me pone probabilidad de que yo sea mayor o igual que 3, yo le digo, son mentiras, malo. Es con X, porque X no tiene medio, Y es un año. Entonces, la probabilidad de que Y sea de X, era para ver si X mayor o igual que 3, y esto que vendría siendo la de 3 más la de 4 más la de 5, ¿hasta dónde suma? ¿Hasta dónde? Hasta 12, hasta 15. Debo tener muy claro que valores suman bien. Mi X toma 0 transacciones, una transacción. En general, una foto toma valores de 0 infinito. Por eso es importante saber qué valores toman X o Y.
El caso de una binomial vale 0 a n. El caso de una Poisson siempre vale 0 infinito. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo x mayor o igual que 3, quiere decir que esto va de 3 a infinito. Súmeme pues eso, mirándole 2 horas para el examen lo hace. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la de 3, más la de 4, más la de 5, más la de 6, más, la calculadora, pues no, que va hasta infinito. Entonces, ¿cómo la hacemos? Para otras palabras sería eso, sumatoria de x igual 3 hasta infinito, de Euler a la menos lambda. ¿Cuánto es el lambda acá? 1,25. Por 1,25 a la x, por 1,25 a la x, ay, y ya me la hice. Por 1,25 a la x, por x factorial. Es una x, sobre x factorial. Pues obviamente en calculadora muy duro. Pues hacerla una pura, aunque hace infinito. O la calculadora hace cero. Es una serie. Hay que mirar esa serie que tú ves. Pues solamente es la serie de, de X a la lambda, o de Y a la lambda, o de Y factorial. Una serie muy conocida. Entonces, vale. Sí. No debería. ¿Cómo se hace a mano? Pues, ¿cómo se hace a mano? Supongamos que no saben cálculo. Bueno, no cálculo, que no se acuerdan. Que no se acuerdan a qué converge esa serie. Ah, cualquiera de los días. Entonces no tengo el punto. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría? Usar el complemento, ¿no? Y es más interesante inclusive ahí porque con el complemento es una propiedad estadística. En cambio la serie, pues es más como cálculo, ¿cierto? Sin embargo, pues también sale si yo sé a qué converge eso. Pero yo qué sé, muchachos, tú las con eso. Cuando x es mayor o igual que 3 y me toca sumar de 3, 4, la de 5, la de 6 y aquí hasta infinito, yo digo, es más fácil usar el complemento. Entonces, cuando es muy difícil así derecho, hágalo con el complemento. ¿Qué es x mayor o igual que 3? ¿Cuál es el complemento? Sería X. Él dice por acá que x menor que 3, sin incluir el 3. Pero como dice que variable es discreta y ya vamos cada vez más rápido, x es menor que 3 sin incluir el 3, es lo mismo que x menor o igual que 2. Entonces yo lo organizo para que tengan igual. Pilas con eso los que están perdidos. El complemento sería x menor o igual. Eso. Ahora chicos, ¿esta sí cuál es? ¿Qué es menor o igual que 2, chicos? Ay, sí, la de 0, la de 1 y la de 2. Entonces esto es P de 0 más P de 1 más P de 2. Muy bien, hicieron. ¿Y qué es P de 0? Es la probabilidad de que hayan 0 transacciones de acciones en un mes. ¿De dónde saco eso? Pongo la función de probabilidad de la Poisson en un mes. Y en donde está X pongo 0. Por favor, ayuda. O sea que me queda Euler a la menos 1,25. 25 elevado a la 0. 1,25 a la 0, que es 1, sobre 0 factorial, o sea que me queda Euler a la menos 1,25. Estamos todos ahí, chicos. Más, ¿qué es P de 1? Ayúdenme ahí atrás, ¿qué es P de 1? ¿Qué es P de 1? Escoger esta función, que es la de la Poisson, el mes y evaluar 0, X donde estará. Entonces, como 0. Lo mismo, ¿qué es P de 1? ¿Y qué es lo mismo? La función, pero Euler a la menos 1,25 por 1,25 a la 1, que es 1,25 sobre 1 factorial, o sea, esto es 1,25 por Euler a la menos 1,25 más. Para la última, cuando X vale 2, ¿cierto? Entonces, Euler a la menos 1,25 por 1,25 al cuadrado sobre 2. Cierro y hago esta resta.
Ah, chicos, en la calculadora, no, hágalo en el Excel. ¿Cómo calculadora son? Pues aquí sería como usar la calculadora, ¿cierto? Pues lo quería mostrar, es que ustedes supieran eso de dónde saben. Pero yo cambio Excel cómo se hace, y en el aplicativo. ¿Cuál lo primero en el aplicativo para que lo vean? Para que me digan cuánto hay y pongan el resultado. Eso. Por eso ya lo vimos la clase pasada, apliquen con eso para la ecuación, entonces no me voy a volver tanto a eso. Se van a ir al aplicativo, van a buscar la ecuación. Busquen la ecuación en el aplicativo. ¿Cómo se llama ese aplicativo que tengo? Probability Distribution. Buscan el aplicativo y ahí van a buscar la distribución ecuación. ¿Qué cosas se están pidiendo? El lambda y el X, o sea, el P, así como la binomial le pide en IP, que son los parámetros, yo aquí tengo que tener lambda. Eso. ¿Qué metemos en lambda, chicos? ¿Qué metemos rápido? No, porque 15. ¿Se mete 15 o 1.25? Tengo que tener claro cuál es la que meto. 1.25. ¿Qué meto en X? 0. No, ¿para qué va a meter todo eso? El aplicativo me da todo de una vez. O sea, yo lo hice así a manito para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. Pero yo puedo hacer con el aplicativo de una vez esto. Esto ya lo programaron con nosotros. Entonces le meto 3. Directamente esta probabilidad. 3. Incluyendo el 3. ¿Cierto? Acá hay que tener en cuenta que tiene que ir el igual. ¿Listo? Esa probabilidad es una probabilidad de cola derecha. Cuando es mayor, mayor o igual, se llama probabilidad de cola derecha. Entonces van a ir al desplegable y hay 3 opciones: igual, igual, menor igual, mayor igual. Entonces seleccionen mayor igual. Y ahí sale el gráfico de la ecuación, que si ustedes ven es una curva simétrica. Entonces lo debemos ya identificar. Una curvita que tiene colita a la derecha. ¿Sí o no? Y el gráfico inclusive me pinta la probabilidad así como naranjadita, salmoncito, ¿sí o no? Entonces estamos ahí. Dice que la probabilidad es 0.3, 153. Si usted lo hace en la calculadora, debería dar eso. Pero en la calculadora tocaría hacerlo así, porque derecho tendríamos que mirarlo con una serie, ¿cierto? Esto da, pongan ustedes en el cuadro, 0.13, 153. ¿Listo? ¿Cómo? Pero, y lo copio en el cuadro, que esto da 0.13, 153, que es la probabilidad de que se más 3 o más, bueno, como preguntan ahí, no recuerdo cómo preguntan, 3 o más transacciones de acciones en un mes. Esto. Pregunta, chicos, ¿cómo se hace en Excel? ¿Cómo se copia la serie? Del aplicativo no. Sí las pones, ¿eh? Porque, o sea, lo pueden hacer en R. Ahí les dejo la tarea de que lo hagan con R, ya tienen todos los comandos, ¿cierto? Pero pues seguramente más de uno va a usar Excel, porque el aplicativo no lo puede usar. Es como para que ustedes estudien. Como les dije, no es que vayan a usar el celular, yo les dejaba entrar a una página que es, pues, es el mismo aplicativo, pero como que les deshabilita internet, ya no van a poder entrar. Entonces, van a usar Excel. ¿Cómo es Excel? ¿Cómo le hicimos con la binomial? District.binom, ¿sí o no? Bueno, aquí la ecuación particular sale como al revés. Poison.dis. ¿Listo? Pongan eso en el cuaderno, no vaya a ser que luego le olvide. En Excel, poison.dis. Ya con eso se acuerdan cuando estén estudiando. This, poison. Aquí está, vean. Poison.dis. Argumentos. ¿Verdad? ¿Seguro? En Excel, vamos allá. X mayor o igual que 3. En Excel, este tipo de probabilidades no me las entrega directamente. Recuerden que lo vimos con la binomial, aplica para la ecuación y para cualquier distribución que veamos. Realmente. ¿Listo? En general, X mayor o igual que 3, las probabilidades de polo izquierda no me las entrega Excel. Excel me entrega probabilidades siempre en polo izquierda o probabilidades de manera puntual.
Quiere decir que si usted va a usar Excel para hallar X mayor o igual que 3, tiene que usar el complemento. ¿Estamos todos ahí? ¿Cuál es el complemento de esto? 1 menos X menor o igual que 2. Entonces van otra vez allá la pasó. ¿Y qué metemos ahí? Me dice X. ¿Meten 3 o meten 2? 2. ¿Listo? Porque esta no me la entrega. Meten 3. Meten 2. ¿Qué es la media? Que es lambda. Entonces ahí vamos identificando que la media es lambda. Y es 1,25. Punto y coma. Acumulado a 0 o a 1. Si doy. Acumulados. Pero 0 o 1. Verdadero. Verdadero. Uno. Chicos, les hace falta que recordar, no me confirmo la clase pasada. Cuando es 0, me entrega la polea que X sea igual a 2. O sea, me entrega la polea de forma igual, X igual a 2. Pero si le pongo 1, me entrega la probabilidad acumulando hasta 2. O sea, X es igual que 2, es la que necesito. ¿Sí o no? Entonces pones 1, me entrega la probabilidad de manera acumulada hasta el valor de 2. ¿Cuánto les da? 0,76. Ese punto 0,86 no es lo que necesitamos. Esto es 1 menos 0,846,767. ¿Qué hace esa resta? Va a copiar lo que me dio, 1 menos 0,13, que fue lo que nos dio ahorita con el aplicativo. Vamos a ver, chicos. Tienen toda la probabilidad de que hayan entre 3 y 7 transacciones que hagan. Entre 3 y 7 transacciones que hagan. Se descomponen 2. La probabilidad de que X sea menor o igual que 7, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Que recuerden que este TLR menos que el TLR menos. Recordarás que se hace. Aplica también para eliminar a Poisson. Vamos a ver, chicos. No hemos terminado, chicos. Para terminar, ¿cuál es la cantidad? Ya, B. ¿Cuál es la probabilidad de que no hayan transacciones de acciones durante 3 meses? Chicos, durante 3 meses. Si cambia la longitud del intervalo, redefine una nueva variable. B, su solución. Llamémosle W. TAW igual al número de transacciones de acciones en 3 meses. Cambia la longitud, cambia la variable. CAW igual al número de transacciones de acciones en cuántos meses? En 3. Entonces lambda ya había sido lambda 2. Desde ya 15 W, y entre 4 trimestres. 4 trimestres. Pues se está complicando mucho la regla. Uno, suave. W se distribuye Poisson. Yo no, ya pusieron que sí es. Bueno, ya se le dan lambda 2, porque le usan lambda y lambda 1. Yo no. W se distribuye Poisson. ¿Cuánto da lambda, chicos? ¿Cuánto da lambda de una? Esto lo puedo hacer así. Entonces, la reglita de 3 papilas donde la voy a poner listo. La reglita de 3, ¿cómo es que es? A ver, déjenme con la reglita de 3. Entonces, Si en 12 meses, un promedio de 15 transacciones, en 3, ¿cuántas? ¿Qué son lambda 2? Yo no. Hago lambda 2 por 12 igual a 3 por 15. Quiere decir que lambda 2 da 3 por 15, ¿dividido cuánto? Lo dividido 2. Háganla en un ladito por ahí. ¿Y eso da? ¿Cuánto da? 375. Sí, da 375. Chicos, sí da 375. Esa es una forma. Sin embargo, también lo puedo hacer con el numeral que hicimos ahorita. Que si en un mes, en promedio de 1,25, en 3 meses, ¿cuánto? Eso está muy fácil de hacer. lanza por 3. 3 por 1,25. Ya es 375. Hágala como quiera, pero haga bien la tabla de 3. Si en un mes se dan 1,25 transacciones, ¿cierto? En un mes, ¿en 3 cuántas? Pues 3 por 1,25 y eso da también 3,75. Hágala como quiera, pero hágala bien. Eso.
O sea que lambda 2 es 3.75 y ese es el número esperado de transacciones promedio en 3 meses. ¿Listo? Ahora, ¿qué probabilidad me están preguntando, chicos? Que W tome qué valor. ¿Cuál es la probabilidad de que no hayan transacciones en 3 meses? Cero. Es la, bueno, cero. Que W tome valor de cero, ¿cierto? Eso es lo que me dijeron. Pues sí, ¿Algo así o así? así es. W igual a cero, que no hace. ¿Sí o no? ¿Qué hago? Es ya cambiar. Euler a la menos lambda. Chicos, aquí el lambda, ¿cuánto es? 75. Por lambda. 75 a la Lambda, voy a poner así, lambda 3.75 a la 0, que ya estoy poniendo ya lo que es. ¿Cierto? Dividido ¿cuánto, chicos? 0 factorial. O sea que en otras palabras, esto es Euler a la menos 3.75. Copién bien. También se vayan conmigo porque con todo ese enredo ahí en subrayado. Voy a ahorrar eso se supone que ya lo sé. Esto. Euler a la menos 3.75 por 3.75 a la 0. Dividido 0 factorial. 3 a la 75. A la 0 da 1. Y 0 factorial da 1. Eso, 3.75 a la 0 da 1, sí. Y quiere decir que esto da Euler a la menos 3.75. Se mete en la calculadora en el aplicativo y en Excel cómo sale. Chicos, en Excel cómo sale. ¿Qué meto? la misma, pero con 0. Miren acá. Poisson.dis. ¿Qué cambio? En vez de 2, aquí va 0. Muy bien. 1.25 cambia por 3.75. Y 1 cambia por 0, porque es una probabilidad puntual. Eso da 0.023. Me van a colocar, obviamente pues esto es más fácil de hacer en calculadora también, ¿cierto? Pero 0, esto da 0.02351 y en el aplicativo debería dar. Te pones 0.75, X0, puntual, 0.02352. Eso. Entonces, para la próxima clase, en una clasita de hoja me van a traer variables que sean binomiales, pues, que se crean ustedes, se distribuyen binomiales, o que se distribuyen cuatro las dos, y un ejemplo de cada una de la carrera, de cada carrera. De forma que Traer ejemplos en una hojita de variables que sigan una distribución binomial, también distribución Poisson, pero que apliquen a la carrera de ustedes. Por ejemplo, si yo soy de ingeniería industrial, pues no van a traer ese ejemplo. Número de artículos defectuosos de un lote de tamaño mínimo. Entonces, binomial o Poisson. Binomial. Y si yo digo número de artículos defectuosos por hora, Poisson. Te van a traer ejemplos de cada uno. Poisson y binomial. Eso dejamos por hoy. Sí, ya la próxima clase sí o sí, sí se los entrego. Ahorrar ya.